Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la primera semana del tiempo de Adviento y celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículo del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos aquí ante otro evangelio de llamamiento, esta vez obviamente en relación al apóstol San Andrés, hermano de Simón Pedro, el primer papa, aquel sobre el cual Cristo fundamentó su iglesia, la iglesia de Cristo, no la iglesia de nadie más, sino la única y verdadera iglesia de Cristo. Pero algo interesante que nos llama la atención de este relato es que los que son llamados aquí son un par de hermanos. Tenemos al primer par de hermanos, que es Pedro y su hermano Andrés, los dos primeros hermanos que son llamados precisamente por Jesús a seguirle, a convertirse en pescador de hombres. Y por otra parte tenemos más adelante a los hermanos hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, precisamente dos hermanos, cuatro personajes importantes en la vida de la iglesia y que serán, junto con San Pablo, las figuras más importantes dentro del colegio apostólico, porque fueron ellos los que en muchas ocasiones presenciaron grandes momentos de la vida de Jesús, fueron ellos los que llevaron de una manera más intensa la predicación de la palabra de Dios. Pero junto a esto está este detalle tan importante de que son hermanos, lo cual nos llama a lo que es eso. Todos estamos llamados precisamente como hermanos a ese seguimiento intenso del Señor, a que como hermanos debemos de apoyarnos para seguir a Jesús, porque Simón Pedro fue y siguió a Jesús, y Andrés no se quiso quedar atrás, sino que también siguió a Jesús, apoyando a su hermano, compartiendo esa ilusión y juntos uniéndose por una sola causa. Lo mismo sucede con Santiago y Juan, juntos como hermanos, apoyándose mutuamente en el seguimiento del Señor. Y aquí está lo interesante, queridos hermanos, la hermandad, la fraternidad que debe de vivir la vida cristiana en cada uno de nosotros. Es una de las grandes virtudes y es uno de los grandes elementos que lamentablemente en nuestra iglesia hoy en día lo tenemos tan descuidado. Nosotros en la iglesia velamos única y simplemente por mi vida, por mi salvación. Y sí, viéndolo desde cierto aspecto, nosotros tenemos que preocuparnos primeramente por nuestra salvación. Es lo primero que nosotros debemos de ver continuamente, nuestra salvación. Pero no debemos de quedarnos simplemente en el aspecto personal de la salvación, sino que también debemos de buscar, debemos de intentar ver la vida de los demás y como hermanos, apoyarnos y animarnos en el seguimiento del Jesús. Pero aquí está el primer problema. Nosotros nos velamos por nuestra propia vida, por nuestra propia existencia, pero luego viene el hermano que tiene dificultades para seguir a Jesús, y ¿qué es lo que hacemos? Le criticamos, le calumniamos, le ponemos tropiezos en su vida. Prácticamente lo queremos quitar del camino, queremos ser los únicos para el Señor. Y cuando el hermano al final termina hundiéndose en el pecado, pues lo condenamos, lo maldecimos, lo satanizamos, en lugar de, como nos los enseña el Evangelio de ahora, juntos como hermanos hacer ese camino de encuentro con el Señor y de seguimiento a Él. Por eso que el testimonio de estos dos parejas de hermanos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, sea también para nosotros un ejemplo de que debemos de vivir más y mejor la fraternidad en nuestra vida, que debemos de apoyarnos mutuamente como hermanos en Cristo para poder salir adelante,
en ese compromiso misionero, en ese compromiso apostólico de ir detrás de las huellas del Maestro.